Millonario nota las heridas en la mesera, y lo que descubre detrás de ellas lo cambia todo. ¿Cómo te hiciste eso?, preguntó él, sin apartar la vista de las cicatrices en sus brazos. Su voz sonó más como una exigencia que como preocupación, pero lo que realmente lo desconcertó fue la forma en que ella se congeló por dentro sin dejar caer la sonrisa profesional, como si cada palabra suya fuera una amenaza silenciosa que pudiera arrastrarla de vuelta a un lugar del que había huido. No me mires como si no supieras de qué hablo. Vi cómo escondiste la muñeca cuando me pasaste el café. Vi cómo temblaron tus dedos, y no fue por el frío. Dime, ¿quién te está haciendo esto? ¿O es algo que haces tú misma? Porque si estás atrapada, si hay algo oscuro detrás de esa sonrisa que finges tan bien, dímelo ahora. Tengo más poder del que imaginas, y no voy a dejarte aquí como si nada. Habla. No te estoy pidiendo permiso para ayudarte. Te estoy dando una salida antes de que sea demasiado tarde. Antes de seguir la historia, suscríbete si manifiestas que algún día llegarás a ser millonario, y comenta desde donde nos estás viendo. Todo empezó una tarde sofocante en una terraza del centro, donde las miradas de la ciudad iban demasiado rápido como para notar los detalles. Él, Simón Carreras, 39 años, inversor implacable, dueño de un emporio de bienes raíces y conocido por arrasar no solo en los negocios, sino en cada rincón de su vida, había decidido almorzar lejos del habitual círculo de hoteles lujosos, casi como un experimento para recordar cómo se sentía caminar entre personas comunes. Ella, Lucía Rojas, 26 años, mirada de ave herida pero paso firme, mesera desde los 17 y sobreviviente silenciosa de cicatrices que no solo adornaban su piel, sino su memoria, caminaba con precisión, cargando una bandeja con una taza de café hirviendo que no debía derramarse. En esa bandeja estaba el principio del cambio. Cuando Lucía se acercó a la mesa 9, donde estaba Simón con su traje de lino sin arrugas y su reloj de 6 cifras, el destino decidió revelarse en forma de temblor. No uno cualquiera, uno que nacía desde el centro del pecho, esa vibración sorda que aparece cuando la amenaza está cerca, aunque no la veas. Al extender la mano para entregarle la taza, su manga se corrió 1 centímetro, lo justo para dejar a la vista las marcas. Simón no era alguien que se detuviera en lo pequeño, pero en ese instante, sus ojos, tan entrenados para detectar debilidades en contratos y rostros mentirosos, se aferraron a esas líneas violáceas como si hubieran sido escritas con sangre en su propio nombre. Fue un segundo, pero en su mundo, un segundo bastaba para tomar una decisión millonaria. Y esta vez, decidió invertir en algo que no entendía, pero que lo había mirado directamente al alma. ¿Cómo te hiciste eso? La voz de Simón se deslizó por la mesa como un disparo contenido. Lucía parpadeó. Una chispa de terror brilló y luego desapareció como si nunca hubiera estado ahí. ¿Perdón?, respondió ella, la sonrisa mecánica en el rostro como si acabara de resetearse. Pero Simón no estaba acostumbrado a que lo esquivaran. En lugar de soltar el tema, se incorporó apenas, cruzando los dedos con calma calculada. No repitas la pregunta. No tienes que mentirme. Solo dime si estás en peligro. Puedo sacarte de aquí. Ahora. Y en ese instante, la taza se inclinó, pero no cayó, como si el universo se detuviera para que ni una sola gota de ese café tocara el mantel. Lucía la sostuvo en el aire con una destreza que no parecía humana, como si el peso de la bebida fuera menor que el de su miedo. «Estoy bien», dijo ella, pero no lo estaba, y Simón lo supo. No era por lástima. Era por la forma en que ella evitó mirarlo directamente a los ojos, como si temiera que leería algo que no debía saber. Entonces, hizo algo que ni él mismo entendió. Dejó su tarjeta de presentación, junto con un billete ridículamente alto como propina. «Si cambias de opinión, llámame. Hay lugares a donde no se puede volver una vez que te acostumbras a la oscuridad». Lucía no respondió, pero su pulso se aceleró, porque ese día no era uno cualquiera. Esa noche, lo sabría Simón, ella tenía que volver a la casa que juró abandonar hace un año. Y lo que él no sabía es que la cicatriz más profunda no era la que él vio, era la que aún no había sangrado, y estaba a punto de hacerlo. Esa noche, la lluvia empezó como un susurro, como si el cielo supiera que debía mojar cada calle para lavar una verdad que estaba por desbordarse. Lucía caminaba con la cabeza baja,
la mochila gastada colgándole del hombro, una mancha vieja en el costado izquierdo que parecía más un símbolo que un accidente. Las suelas de sus zapatillas apenas tocaban el suelo, como si quisiera pasar desapercibida incluso ante las sombras. No tomó el autobús, no pidió un taxi, caminó. Al final del callejón donde se apagaban los últimos faroles de la ciudad y comenzaba el territorio sin ley de las casas que no aparecen en los mapas, estaba el lugar que había evitado durante 13 meses y 9 días. Nadie la había obligado a volver, pero tampoco nadie la había perdonado por irse. Sabía que el que abrió la puerta antes de que siquiera tocara era él, con el mismo olfato depredador de siempre, como si pudiera olerla a distancia, como si su presencia activara una alarma en su cabeza enferma. Esa clase de conexión que solo se forja con el miedo y la dependencia. «Mira nada más quién se acuerda de dónde vive», dijo la voz pastosa desde la penumbra. «¿Se te acabaron las monedas del mundo real, princesa?» Lucía no dijo nada. Solo bajó la mirada y apretó los dientes. Él, Camilo, su padrastro desde los 9 años, estaba idéntico a la última vez. Camiseta interior manchada de sudor, una botella en la mano y esa forma burlona de escanearla de pies a cabeza como si todavía tuviera derecho a hacerlo. En sus ojos había desprecio, pero también algo más peligroso: satisfacción. «No vengo a quedarme», murmuró Lucía, apretando los nudillos de la mano con la que sostenía la mochila. «Solo vine por lo que es mío». La carcajada de Camilo retumbó como una maldición dentro de la casa. «¿Lo que es tuyo? Aquí no hay nada tuyo. Aquí todo es mío. Hasta el silencio con el que huiste». Y entonces lo vio. Sobre la mesa, un cuaderno azul de tapa rota. El cuaderno que ella escondía bajo la cama. El que contenía sus pensamientos más íntimos. Los nombres que juró olvidar. Los días en que se autolesionaba en secreto para no gritar. Camilo lo había encontrado. Y lo había leído. Todo. Lucía sintió cómo se le deshacía el aire en los pulmones. Pero no se movió. No podía dejar que notara el temblor en sus rodillas. No esta vez. «¿Qué querés? ¿Que me arrodille? ¿Que te diga gracias por no matarme hace 2 años?» Susurró con veneno sin levantar la voz. «Se te acabó el control, Camilo. Ya no tenés dónde esconderte. Porque esta vez alguien me vio. Esta vez no estoy sola». Camilo frunció el ceño, y algo cambió en su expresión. Por primera vez, la duda se coló en su mirada. Ese alguien no tenía nombre, pero él lo sintió como una amenaza real. Porque Lucía nunca había hablado así, y porque por primera vez en mucho tiempo no parecía tener miedo de las consecuencias. «¿Quién?», preguntó él, sin poder evitar que la inseguridad le quebrara un poco la voz. Lucía no respondió. Solo recogió el cuaderno y se dio media vuelta, sin esperar permiso, sin mirar atrás. Salió caminando de esa casa como quien escapa de un incendio, sabiendo que algo quedó ardiendo adentro. Esa noche durmió en el banco de una iglesia cerrada, con el cuaderno abrazado al pecho y el número de Simón Carreras en el bolsillo. No pensaba llamarlo. Todavía no. Pero algo se había despertado. Algo parecido a la rabia. Algo parecido al valor. Mientras tanto, en el piso 37 de una torre que parecía flotar sobre la ciudad, Simón no dejaba de mirar la pantalla de su celular, esperando una llamada que no llegaba. Había conocido miles de mujeres. Había visto 1000 tragedias. Pero había algo en Lucía que lo había desarmado sin tocarlo. No sabía su historia. No necesitaba saberla. Solo intuía que, por primera vez en mucho tiempo, el dinero no iba a poder comprar lo que más deseaba. Y aún sin saberlo, ambos estaban caminando hacia el mismo punto, impulsados por errores que no les pertenecían, pero que estaban a punto de convertirse en su único camino hacia la redención. Porque a veces, las cicatrices no se esconden, se muestran para que alguien las vea y decida quedarse. Y Simón, aunque no lo sabía, ya no tenía opción. Las calles estaban vacías, como si el mundo se hubiera tomado un respiro para no presenciar lo que estaba a punto de suceder. A las 3 de la mañana, las luces de la ciudad titilan con una intensidad distinta, casi como si guardaran secretos entre los reflejos del asfalto húmedo. Lucía caminaba sin rumbo fijo, con el cuaderno azul presionando contra su pecho, como si fuera una armadura frágil, pero necesaria. En su interior, cada página contenía una parte de ella que ya no reconocía, pero que necesitaba recuperar. No podía volver atrás.
Tampoco podía seguir adelante sin entender por qué, por primera vez, había sentido que alguien la miraba y no veía una víctima, sino una persona. Simón no dormía. No era la primera noche que el insomnio lo abrazaba, pero esta vez no se trataba de cifras pendientes, ni de inversiones arriesgadas, ni de clientes desesperados por su atención. Se trataba de una imagen que no podía sacarse de la mente. Una chica que temblaba al entregar una taza de café, una sonrisa que dolía mirar, unas marcas en la piel que gritaban cosas que nadie más parecía oír. Y él, que había construido su imperio sobre la frialdad de las decisiones, estaba cuestionando por primera vez el valor real de todo lo que poseía. Movido por un impulso que no era habitual en él, bajó al lobby del edificio donde vivía, sin corbata, sin peinarse, sin esa seguridad que lo acompañaba como un escudo. Caminó sin rumbo claro, pero con una dirección en el pecho que lo empujaba hacia lo desconocido. Y a pocas calles de su apartamento, entre sombras y luces intermitentes, la vio sentada en la banca de una plaza casi vacía, como si el destino no estuviera dispuesto a esperar más. Lucía lo miró antes de que él pudiera decir una palabra. No parecía sorprendida, como si una parte de ella supiera que él iba a aparecer en ese momento, en ese lugar, sin que ninguno lo hubiera planeado. No se levantó, no sonrió, pero tampoco huyó. ¿Siempre seguís a las personas que no te piden ayuda?, preguntó con voz baja, sin ironía, solo con una calma inquietante que no combinaba con su mirada desgastada. Simón no respondió de inmediato. Se sentó junto a ella, dejando un espacio prudente, como si supiera que la cercanía podía romper algo que todavía no estaba listo para tocarse. No estoy siguiendo a nadie. Estoy tratando de no volver a ignorar lo que importa. Y vos, importa más de lo que crees. Lucía cerró los ojos por un instante. Nadie le había dicho algo así en años. No con esa sinceridad extraña, sin el tono lastimero de quienes la trataban como una herida con piernas. Con Simón, no sentía lástima, sentía presión, pero no la del miedo, sino la del presente empujándola a tomar una decisión. Y eso era peor, porque la libertad duele cuando no sabes cómo usarla. No sabes quién soy, murmuró ella. No sabes lo que he hecho para sobrevivir, ni lo que he permitido. Si supieras la mitad de lo que viví, no estarías acá. Simón giró la cabeza y la miró directamente, no con intensidad superficial, sino con la mirada de alguien que está acostumbrado a negociar con monstruos y aún así elegir el silencio cuando no vale la pena hablar. ¿Y si supiera todo y aún así quisiera estar acá? ¿Qué harías? La pregunta quedó suspendida en el aire como una amenaza imposible. Lucía no supo qué responder, porque no estaba acostumbrada a las personas que insisten sin pedir nada a cambio. Su mundo había sido un ciclo de dar para no ser destruida. Y ahora este hombre, que podía tenerlo todo, estaba pidiendo estar allí con ella sin exigir nada. O eso parecía. El reloj de la plaza marcó las 3:15 cuando ella rompió el silencio con un gesto inesperado. Abrió el cuaderno azul, buscó una página en el centro y se la extendió a Simón. Era una lista de nombres. Algunos tachados, otros no. Cada nombre tenía una fecha al lado. Simón no comprendió del todo, pero algo en su estómago se contrajo al ver uno que no estaba tachado y cuya fecha era mañana. ¿Qué es esto?, preguntó sin alzar la voz. Lucía se levantó lentamente, como si llevara siglos sentada. Es la lista de las personas a las que necesito enfrentar para poder vivir. Mañana le toca a uno de ellos. Si de verdad querés ayudarme, no me sigas. Pero si venís, no interfieras, solo mira. Y sin decir más, caminó hacia la oscuridad con el mismo paso firme con el que había servido el café esa tarde. Dejó a Simón con la lista en la mano, el corazón latiendo como si algo estuviera a punto de explotar y una certeza que lo sacudía por dentro. No estaba salvando a una víctima, estaba acompañando a una mujer en guerra con su historia. Lo que no sabía es que uno de los nombres en esa lista también tenía algo que ocultar. Y ese algo, si salía a la luz, no solo destruiría a Lucía, podía arrastrarlo a él también. El papel temblaba en las manos de Simón, no por el viento que se deslizaba entre los árboles, sino por el efecto que le provocaba ese nombre escrito con tinta negra, sin tachaduras ni enmiendas, como si su sola presencia en la lista gritara una advertencia que no supo interpretar a tiempo. No era un nombre común, ni un alias,
ni algo que se pudiera confundir con otro. Era un nombre que conocía, un nombre que no debía estar allí bajo ninguna circunstancia, y sin embargo, lo estaba. No supo si fue casualidad, destino o una macabra broma del universo, pero cuando lo leyó, supo que ya no podía volver atrás. Mateo Larralde, 19 de mayo. El día era hoy. La hora, pronto. Y Mateo no era un cualquiera. Era su socio más antiguo, su amigo en los negocios desde hacía más de una década. Un hombre que se había ganado su confianza a base de lealtad y eficacia. Nunca había sospechado nada, ni una señal, ni un gesto que lo pusiera en duda. Y sin embargo, ahora tenía su nombre frente a él, en una lista escrita por una mujer que apenas conocía, pero que, por algún motivo que no lograba explicar, no creía capaz de mentir. Simón sintió algo dentro de sí que no sentía desde hacía años. Miedo, no por sí mismo, sino por lo que podría descubrir si seguía esa línea hasta el final. Porque si Mateo estaba en esa lista, entonces todo lo que creía entender sobre su propio mundo podía estar podrido desde la raíz. Mientras tanto, Lucía ya estaba en movimiento. No necesitaba una dirección exacta, recordaba perfectamente dónde encontrarlo. Lo había buscado durante años, no con rabia ciega, sino con una necesidad que le quemaba por dentro cada vez que intentaba dormir. Mateo había sido parte de algo oscuro, algo que marcó su vida a los 17 años. Una noche en la que la policía nunca llegó, en la que las cámaras nunca funcionaron y en la que los gritos se quedaron atrapados en las paredes de un bar clandestino donde ella trabajaba limpiando baños por 2 monedas. Nadie le creyó entonces. Nadie se preocupó por una chica de barrio que apenas sabía defenderse. Pero ella sí recordaba su cara. No la podía borrar, ni siquiera ahora, y no era solo por el rostro, sino por lo que había dicho antes de irse aquella noche. Nadie va a creerte, y si lo intentas, no vas a sobrevivir. Y no lo dijo gritando. Lo dijo con una calma helada, con la certeza de quien sabe que el poder está de su lado y que la impunidad es más segura que un arma. Ahora, con el cuaderno en la mochila y el alma encendida como nunca antes, Lucía cruzó la avenida sin mirar atrás, con el sol apenas asomando en el horizonte y el recuerdo de esa voz resonando en su memoria como un tambor de guerra. No iba a matarlo. No quería venganza. Lo que quería era mirarlo a los ojos y obligarlo a reconocer lo que hizo. Quería arrebatarle el escudo del olvido. Quería justicia, aunque fuera sin ley. Simón, por su parte, conducía como si cada semáforo fuera un enemigo al que debía derrotar. No sabía si debía advertir a Mateo, enfrentar a Lucía o simplemente quedarse al margen, pero cada segundo que pasaba lo arrastraba más profundo en una historia que ya no era ajena. Ya no podía ver a Lucía como una extraña. Algo en su interior, algo que no podía controlar, lo empujaba a estar ahí, a presenciar el momento exacto en el que el pasado iba a colisionar con el presente. Y cuando llegó al café donde Mateo acostumbraba desayunar todos los lunes, la vio, sentada en una mesa del rincón, con la capucha puesta, las manos bajo la mesa, la espalda recta como una flecha, esperando. No temblaba, no sudaba, no parecía nerviosa, parecía lista. Mateo aún no había llegado. Simón entró sin hacer ruido, sin ser notado, y se sentó al fondo, en una mesa desde la cual podía ver todo sin ser visto. Observó a Lucía. Vio cómo respiraba profundo cada vez que alguien entraba, cómo su mandíbula se tensaba al escuchar pasos, cómo sus dedos acariciaban el cuaderno como quien acaricia un cuchillo. Pasaron 10 minutos, luego 15, y entonces la campanilla de la puerta sonó. Mateo entró, con el mismo andar seguro de siempre, vestido con una chaqueta de cuero, el celular en la mano y esa sonrisa relajada que usaba cuando se sentía en control. No la vio al principio, pero cuando la vio, se detuvo. No como quien se encuentra con alguien que no espera, sino como quien reconoce un fantasma del que pensó haberse librado. Lucía se levantó sin apuro, cruzó el café con pasos decididos y se detuvo justo frente a él. ¿Te acordás de mí? La voz fue suave, pero tenía filo. Mateo no dijo nada al principio. Luego forzó una sonrisa incómoda y miró alrededor, como si buscara testigos o salidas. «Creo que te equivocas de persona», murmuró. Pero Lucía no se movió. Solo sacó el cuaderno azul y lo abrió en una página en blanco.
Luego sacó un bolígrafo, se lo tendió. Tenés dos opciones: escribir lo que hiciste, con tu puño y letra, o mentir una vez más y esperar a ver si él está dispuesto a cubrirte. Y con un gesto leve, sin mirar, señaló hacia donde estaba sentado Simón. Mateo giró la cabeza y al ver a Simón allí, su rostro cambió por completo. No fue miedo, fue traición. ¿Vos también estás con ella? Simón no contestó. Solo lo miró fijamente, con una mezcla de incredulidad y decepción que no necesitaba explicación. Lucía dio un paso más cerca. Su voz fue un susurro que solo él escuchó. Elegí bien, Mateo, porque si no lo haces, mañana vas a desear haberlo hecho hoy. Y en ese instante, lo que empezó como una historia de cicatrices escondidas se transformó en una partida sin retorno, donde las piezas se movían solas, y cada verdad revelada iba a empujar a todos a un abismo más profundo del que imaginaban. Por un instante que pareció eterno, todo en el café quedó en pausa. El murmullo lejano de la cafetera, el crujir de las sillas, incluso el canto apagado de los pájaros matutinos, parecían haberse silenciado frente a lo inevitable. Lucía sostenía el bolígrafo en el aire como si fuera un arma invisible, con la serenidad de quien ya no tiene miedo a perderlo todo, porque ya lo perdió antes. Mateo, frente a ella, mantenía la postura erguida, pero sus ojos delataban un desconcierto que ni siquiera la costumbre de mentir podía disimular. Simón no se movía, pero sus pensamientos iban a mil. No entendía por completo lo que había ocurrido entre ellos, pero sí entendía algo con una claridad que lo golpeaba. Mateo no estaba sorprendido de ver a Lucía. Estaba aterrado, no por ella, sino por lo que ella traía consigo, y eso cambiaba todo. Mateo, dijo Simón desde su mesa, sin levantarse, sin necesidad de alzar la voz. Si hay algo que yo tenga que saber, este es el momento. Porque si esta mujer está mintiendo, podés mirar a los ojos y decirlo. Pero si no, no solo vas a perder mi respeto, vas a perderlo todo. La voz de Simón era distinta. No era la del amigo que lo había acompañado a negocios internacionales, ni la del socio que le firmaba contratos millonarios sin leer la letra chica. Era la voz de un juez, de alguien que estaba dispuesto a arrancar las raíces si descubrían que estaban podridas. Mateo respiró profundo. Se rascó la nuca como si eso fuera a limpiar lo que llevaba en la conciencia, y miró a Lucía. Por un segundo, se cruzaron las miradas, y en ese cruce hubo algo ancestral, algo que va más allá de lo humano. La culpa, no la culpa banal de un error, la culpa de haber dejado una cicatriz viva en otra persona y vivir cada día con el eco de su silencio. Tenía 17 años, dijo Lucía con un tono plano, sin drama, sin lágrima, con la fuerza helada de quien ha repetido esa historia en su mente cada noche, cada madrugada, cada vez que intentaba perdonarse. Limpiaba baños en el bar Deimos. Entraban hombres que no pagaban en efectivo, pagaban con poder. Yo solo quería juntar dinero para irme del barrio. Pero esa noche me encerraron en la trastienda. Había 5 tipos. Uno de ellos eras vos. Yo estaba atada. No podía ver nada, pero después te vi salir del baño. Te escuché decirle al dueño: asegúrate que no hable. A nadie le va a importar una más. Y después te fuiste. Mateo cerró los ojos, como si el recuerdo lo hubiera esperado en algún rincón para saltarle encima en ese momento exacto. No trató de negarlo. No fingió indignación. Solo abrió el cuaderno, tomó el bolígrafo y escribió. No palabras legales, no una justificación, solo una frase que le costó más que firmar la venta de toda su empresa. Estuve allí, no la defendí, fui parte del silencio. Lo acepto, no lo merecía. Cuando terminó de escribir, dejó el bolígrafo sobre la mesa y se levantó, sin mirarla, sin hablarle, sin siquiera dirigirse a Simón. Caminó hacia la puerta, con la espalda más curvada que nunca, como si llevara en los hombros todo el peso de lo que había negado durante años. Lucía no dijo nada. Cerró el cuaderno con delicadeza, lo guardó en su mochila y se sentó nuevamente. Su rostro estaba sereno, pero sus manos estaban heladas. Simón se acercó, esta vez sin dudar, y se sentó frente a ella sin hablar, porque comprendía que en ese momento cualquier palabra estaría de más. No lo hice para que fuera preso, dijo Lucía finalmente, con la voz baja. Lo hice porque necesitaba saber que él recordaba,
que no se había olvidado, que cada vez que duerme piensa en lo que hizo. Yo no quiero justicia. Quiero que vivan sabiendo que yo sobreviví. Simón asintió. La entendía, más de lo que esperaba, porque él también sabía lo que era sobrevivir a la traición, solo que la suya venía envuelta en trajes caros y promesas de éxito. ¿Y ahora qué?, preguntó él, sin intentar consolarla. Lucía lo miró a los ojos por primera vez desde que se conocieron sin el peso del miedo o el dolor. Lo miró como alguien que por fin había salido de un túnel largo, oscuro y silencioso. Ahora sigo tachando nombres, pero no porque quiera venganza, sino porque merezco paz. Simón supo entonces que no podía alejarse, no después de haber visto lo que vio, no después de haber sentido cómo algo en su interior se movía cada vez que ella hablaba, como si sus palabras lo sacudieran de una vida donde el éxito se había convertido en un escudo que ya no servía para proteger lo que realmente importaba. Y sin decirlo, entendió que mientras ella caminara ese camino, él iba a caminarlo con ella, aunque todavía no supieran lo que les esperaba al final de la lista, porque el último nombre aún no había sido escrito. Y no era de alguien más, era el de ella misma. La ciudad despertaba con su ritmo habitual de bocinazos, pasos apresurados y voces que parecían no escuchar más que a sí mismas. Para el mundo era un día más, pero para Lucía era el inicio de algo completamente distinto. No una nueva etapa, ni una liberación total, sino una zona desconocida, una franja gris entre el pasado que la definía y el presente que la desafiaba a cambiar sin perderse a sí misma. Aquel cuaderno azul, el mismo que había acariciado con los dedos en tantas noches rotas, ahora era otra cosa, un mapa de heridas que comenzaban a cerrar no por olvido, sino por confrontación. Simón la observaba caminar por la vereda con el cuaderno apretado bajo el brazo, como si supiera que no tenía derecho a intervenir, pero tampoco podía permitirse alejarse. Había algo en ella que no se trataba de ternura, ni de fragilidad, ni siquiera de justicia. Era una especie de energía cruda que lo atraía, como si ella representara todo lo que él había ignorado para construir su imperio. Lucía era una verdad que dolía mirar, pero aún más dolía mirar hacia otro lado. ¿A dónde vamos ahora?, preguntó él mientras caminaban en paralelo sin tocarse, como si cada uno respetara la distancia del otro con una precisión casi involuntaria. Lucía no respondió de inmediato. Miró el horizonte como si la ciudad se abriera en 1000 caminos distintos y cada uno la llamara con una voz diferente. «Vamos a tachar el nombre más difícil», dijo finalmente, con un tono extraño que no usaba con nadie. «El mío». Simón frunció el ceño, no por incomprensión, sino por lo que significaba aquella frase, porque si algo había comprendido hasta ese punto, era que cada nombre en esa lista no solo era una marca del pasado, sino también una decisión consciente de Lucía por enfrentarse a lo que había permitido, callado, sobrevivido. Pero si ella misma estaba en esa lista, entonces significaba que aún llevaba una culpa que nadie más conocía, algo que la carcomía por dentro y que no dependía de terceros. «¿Qué hiciste vos que merezca estar en esa lista?», preguntó, sabiendo que la respuesta podía cambiarlo todo. Lucía se detuvo frente a un local cerrado, una fachada que alguna vez fue un estudio de danza y ahora era solo un muro con grafitis tristes y vidrios rotos. Se acercó a la puerta como si las huellas de su infancia aún estuvieran allí, como si las risas que una vez la acompañaron en ese lugar estuvieran atrapadas bajo las baldosas. «Tenía una hermana», dijo, sin apartar la vista del edificio abandonado. «Se llamaba Renata. Era 2 años menor que yo, bailarina, luz pura. Creía en las personas, en el bien, en las segundas oportunidades. Yo era más dura, más práctica. Pero ella era todo lo que yo quise proteger, hasta que no la protegí». Simón sintió que cada palabra le calaba en la piel. No porque conociera a Renata, sino porque entendía ese tono. Había perdido gente en su vida, pero nunca a alguien a quien había prometido cuidar. Lucía siguió hablando, sin respirar demasiado, como si temiera que detenerse le hiciera perder el coraje. «Cuando tenía 14, me di cuenta de que Camilo, ese infeliz, empezaba a mirarla como me miraba a mí. Yo ya no era una novedad para él. Yo ya era vieja en su juego. Pero ella era joven, inocente. Le encantaba ir a este lugar, tomar clases de danza mientras mamá trabajaba en el hospital. Yo lo sabía,
Yo vi cómo él la miraba, y no hice nada. Me convencí de que estaba exagerando. Me repetí que quizás estaba paranoica. Tenía miedo. No quería que ella pasara lo que yo pasé, pero al mismo tiempo, no quería enfrentar la verdad. Simón cerró los ojos, no por cansancio, por rabia, porque ahora entendía que las cicatrices en Lucía no eran solo por lo que le hicieron a ella, sino por lo que no logró evitar que le hicieran a otra. Un día, ella dejó de venir a casa, continuó. Nadie supo nada durante días. La policía no se movilizó como debían. La buscaron como quien busca a una niña que quizás se fugó. Pero yo supe. En el fondo, supe. La encontraron 3 semanas después en un baldío fuera de la ciudad. No pudieron probar nada. No había pruebas, solo sospechas. Y yo me encerré en mí. Me culpé, me odié. No solo por no salvarla, sino por no decirlo a tiempo. Simón sintió el nudo en la garganta. No era un hombre fácil de conmover, pero había algo en esa confesión que no se parecía a nada. Lucía no lloraba, no se rompía, pero todo su cuerpo hablaba de una pena que estaba más allá del llanto. Era una herida seca, de esas que ya no sangran pero siguen abiertas. Ese nombre, el mío, está al final del cuaderno, porque es el último que debo perdonar, y no sé si voy a poder. El silencio entre ellos fue espeso, el tráfico rugía a lo lejos, las sirenas de la ciudad seguían su rutina indiferente, pero entre ellos, solo el eco de lo que no se dijo pesaba más que cualquier palabra. Simón dio un paso hacia ella, sin tocarla, sin invadirla. No sé cómo ayudarte a perdonarte, pero sí sé que hay personas que han hecho cosas peores y viven como si nada. Vos estás peleando. Vos estás caminando hacia la verdad. Eso ya te hace distinta. Lucía lo miró, con los ojos húmedos pero la mirada intacta. No buscaba consuelo. Pero en esa frase sintió algo parecido a un alivio. No vine a este lugar para llorar. Vine para recordar quién era cuando todavía creía que el amor podía protegernos. Quiero encontrar a esa parte mía que todavía existe, porque si puedo perdonarme, entonces tal vez también pueda vivir. Simón asintió, y por primera vez sintió que no era él quien la estaba acompañando a ella. Era ella quien lo estaba llevando de regreso a sí mismo. Y mientras se alejaban del lugar, sin mirar atrás, ninguno de los dos supo que alguien los había observado desde una esquina. Un hombre de gorra gris, con una cámara colgada al cuello y una libreta en la mano. No era periodista, no era policía. Era alguien que conocía a Renata y que guardaba una verdad que aún no había sido dicha. Una verdad que no solo pondría en duda el recuerdo de la hermana, sino todo lo que Lucía pensaba sobre su culpa. La tarde caía con esa luz dorada que parece suave pero que esconde una tensión latente, como si el sol supiera que algo está a punto de quebrarse antes de esconderse. Simón y Lucía caminaban en silencio por las veredas de un barrio olvidado por el progreso, donde las fachadas de las casas tenían más grietas que pintura, y los perros vagaban con la dignidad de quienes han aprendido a sobrevivir sin depender de nadie. No sabían que, a escasos metros de distancia, alguien los seguía con una paciencia milimétrica, manteniéndose siempre justo fuera del alcance de la sospecha. No era un perseguidor torpe, ni alguien motivado por la simple curiosidad. Era alguien que había estado esperando ese momento durante mucho tiempo, como quien lleva una verdad cargando a la espalda pero no sabe cuándo, ni a quién, ni cómo entregarla. Su nombre era Julián, tenía 44 años, fotógrafo de calle por necesidad, observador por naturaleza y archivador involuntario de verdades que otros preferían enterrar. No se consideraba un hombre valiente, ni un justiciero, ni un héroe frustrado. Solo alguien que un día estuvo en el lugar equivocado, con la cámara encendida en el instante justo, y desde entonces cargaba con imágenes que le cambiaron la vida, aunque nunca las mostró. Esa tarde en la que Renata desapareció, él había estado allí, no en el baldío donde la encontraron, no en la casa de Lucía ni en la comisaría. Había estado frente al bar Deimos, capturando imágenes para un trabajo universitario que nunca entregó. Fotos del contraste entre el movimiento frenético de la ciudad y los espacios estáticos donde se escondía la miseria. Fue en una de esas fotos, la número 46, donde quedó congelado un rostro que no debía estar allí. Renata, saliendo del bar con expresión de pánico,
tomada del brazo por un hombre que, años después, identificaría al ver una nota económica en televisión: Mateo Larralde. Pero lo que lo paralizó no fue eso. Fue ver que en la misma imagen, apenas unos pasos detrás, alguien más observaba la escena con aparente neutralidad. Lucía. No estaba interviniendo. No parecía asustada. Parecía resignada. Durante años Julián creyó que aquello era una ilusión, un malentendido de su propia conciencia, una interpretación sesgada de una imagen congelada. Pero ahora, al ver a esa misma mujer caminando junto al poderoso empresario que alguna vez defendió a Larralde en los medios como el hombre más íntegro del rubro, comprendió que ya no podía seguir callando, que la verdad debía salir, aunque rompiera más de lo que sanara. Esa noche, Lucía y Simón llegaron a un viejo hotel que funcionaba como refugio improvisado, un lugar que Simón había alquilado completo para garantizar algo de privacidad, mientras ella seguía ese camino de nombres, recuerdos y heridas. La habitación era modesta pero cálida, con luz tenue, sin lujos, sin distracciones. Lucía se sentó en la cama, sacó el cuaderno azul y lo colocó sobre sus piernas. El nombre al final seguía ahí, su propio nombre, intacto, inmóvil. Simón se sentó en la butaca frente a ella. No hablaban. A veces el silencio era más útil que 1000 palabras, y él había aprendido a respetar los tiempos de quienes cargan historias que no pidieron. Entonces, un golpe seco en la puerta los sobresaltó. Un solo golpe, preciso, firme, como el llamado de alguien que no venía a pedir permiso. Lucía se levantó con el cuerpo tenso, pero no asustada. Abrió la puerta con cautela, sin cadenas, sin temor. Al otro lado estaba Julián, con su gorra gris, su cámara colgando y la libreta vieja en la mano. No la saludó, no se presentó. Solo extendió la libreta abierta en una página en la que había pegado una foto impresa, amarillenta por los años pero nítida en el centro. Lucía miró la imagen y su cuerpo retrocedió como si un puñal invisible la hubiera atravesado. Se llevó la mano al estómago, como si algo se rompiera adentro, algo que ya creía muerto. ¿De dónde sacaste esto?, preguntó con una voz rota, irreconocible para ella misma. Julián levantó la mirada con los ojos tristes, como quien no quiere herir, pero sabe que ya es tarde para evitarlo. Yo estaba ahí. Yo la vi salir, la vi mirarte. Vos la viste también, ¿no? Lucía cerró los ojos. Sintió un vértigo imposible. Sí, ella la había visto. Renata salió del bar corriendo, con la cara desencajada, con la mano aferrada al brazo de aquel monstruo que todos juraron no conocer. Pero lo que nadie sabía, lo que ni siquiera Lucía se había permitido aceptar, es que Renata la miró y le pidió ayuda. Con los ojos, con el cuerpo, con el silencio. Y Lucía se quedó quieta. No por cobardía, sino por parálisis, por el terror de saber lo que podía pasar si intervenía, y por el peso aplastante de una historia que ya se había repetido antes y que no quería volver a vivir. Yo no hice nada, susurró con la garganta cerrada mientras caía sentada de nuevo en la cama, con la vista fija en el suelo. La vi y no me moví, no porque no me importara, sino porque me sentí pequeña, invisible, como si no tuviera forma de cambiar nada. Simón se acercó, tomó la libreta de las manos de Julián y miró la foto. Fue como ver una verdad demasiado grande como para caber en el presente. Ya no se trataba de creencias ni de relatos. Era un hecho, una prueba. Julián habló con voz baja pero firme. No vine a juzgarte. Vine a mostrarte que sí estabas ahí, que sí podías hacer algo. Pero también vine para que entiendas que haber fallado una vez no te convierte en el monstruo que lo hizo. Vos no la dañaste, solo no supiste cómo evitar que la dañaran. Lucía lo miró con los ojos inundados, pero no lloró. No podía. El llanto era para quienes todavía sentían alivio después. Lo suyo era algo más profundo, algo que no se drenaba con lágrimas. Era un dolor que vivía en los huesos. ¿Por qué ahora?, preguntó, con un susurro apenas audible. ¿Por qué después de tanto tiempo? Julián suspiró. Porque vos volviste, y yo no quiero morirme con esta verdad adentro. Simón los observó a ambos, y supo que todo lo que venía después iba a ser más duro, más sucio, más real que cualquier negocio, cualquier traición,
cualquier historia que él hubiera conocido en su mundo de paredes de vidrio y contratos de oro. La guerra de Lucía recién empezaba, y ahora tenía un nuevo enemigo, ella misma, pero también una nueva posibilidad. Y tal vez, por primera vez en su vida, no iba a estar sola para enfrentarlo. La habitación quedó en un silencio espeso después de que Julián se marchó sin más explicaciones, dejando tras de sí un aire denso, como si sus palabras y la imagen amarillenta que había mostrado se hubieran impregnado en las paredes. Lucía no se había movido. Seguía sentada en la misma posición, con las manos apretadas entre las piernas, la mirada fija en el suelo, como si temiera que cualquier gesto suyo pudiera desencadenar una avalancha emocional imposible de detener. Simón la observaba sin acercarse, comprendiendo que en ese momento no había consuelo posible, que lo único que podía ofrecerle era su presencia constante, su decisión firme de no irse, de no mirarla con compasión ni con juicio. La noche había caído por completo, envolviendo la ciudad en una negrura apenas rota por las farolas intermitentes y el rumor lejano de una sirena. En ese hotel olvidado del centro, dos personas compartían un mismo espacio y un mismo peso, pero lo cargaban de formas distintas. Lucía, desde el remordimiento que había arrastrado durante años como una cadena invisible. Simón, desde la rabia por descubrir cuán cerca había estado siempre del monstruo, sin siquiera sospecharlo. No lo había recordado así, dijo Lucía finalmente, con una voz baja, rasposa, que parecía arrastrar cada palabra desde lo más profundo de su pecho. En mi mente, yo no estaba ahí. Me convencí de eso. Me lo repetí tantas veces que terminé creyéndolo. Fue más fácil decirme que no supe nada, que no vi nada, que no pude hacer nada. Simón no la interrumpió. Sabía que lo que estaba diciendo no era para él, ni siquiera para ser escuchado. Era una confesión íntima dirigida al eco de su propia conciencia, una forma de rasgar el velo de la negación en el que se había refugiado demasiado tiempo. «¿Y ahora qué haces con esa verdad?», preguntó él, después de un largo silencio, no como quien busca una solución, sino como quien desea abrir un camino sin señalarlo. Lucía levantó la mirada y por primera vez en horas, sus ojos no estaban perdidos. Estaban tensos, firmes, como si después del derrumbe interior hubiera aparecido algo más primitivo, una necesidad feroz de redención. Ahora la enfrento, porque no puedo seguir viviendo bajo la sombra de algo que no dije, de algo que no hice. No puedo seguir cargando esta culpa como si fuera una cruz sin sentido. Si tengo que aceptar que fallé, lo haré, pero también voy a luchar para que no sea en vano. Simón se acercó finalmente, y se sentó a su lado sin tocarla, solo compartiendo el mismo plano emocional, el mismo compromiso tácito. Sabía que lo que se venía iba a poner a prueba no solo la fortaleza de Lucía, sino la suya propia, porque lo que estaban descubriendo no solo tocaba heridas ajenas, también ponía en evidencia las complicidades pasivas de aquellos que, como él, construyeron sus vidas entre gente poderosa sin detenerse a mirar lo que ocurría justo al margen de sus lujos. «¿Qué pensás hacer con esa foto?», preguntó con cautela, sabiendo que la respuesta podía dividir el rumbo de todo. Lucía se levantó, caminó hacia su mochila y sacó el cuaderno azul. Lo colocó sobre la mesa, abrió la última página y escribió una palabra por encima de su propio nombre. No lo tachó, no lo borró, lo reescribió, como quien decide reconstruirse desde los escombros. Luego colocó la foto al lado y la miró con una intensidad casi ritual. «Voy a buscar a los que callaron, a los que sabían lo que le hicieron a Renata, a los que me hicieron pensar que estaba loca, y voy a obligarlos a recordar. No me importa si no van presos, me importa que ya no puedan vivir sin saber que los estoy mirando». Simón entendió, sin necesidad de más explicaciones, que esa búsqueda ya no tenía vuelta atrás, que lo que había comenzado como un gesto impulsivo en una cafetería, al notar las cicatrices en los brazos de una mesera desconocida, se había convertido ahora en una cruzada emocional, una confrontación con todo lo que él mismo había dejado pasar por años bajo la excusa del pragmatismo y la lógica empresarial. «No vas a hacerlo sola», dijo con una firmeza que sorprendió incluso a Lucía, «porque si yo dejé que alguien como Mateo estuviera tan cerca de mí sin cuestionarlo, entonces también tengo una deuda que saldar». Lucía lo miró largo, intentando encontrar en sus palabras una fisura, una intención oculta,
una fragilidad en la determinación, pero no la halló, y por primera vez sintió que tal vez no estaba equivocada en dejarse acompañar. Esa noche durmieron pocas horas, interrumpidos por el peso de los recuerdos, por los nombres que comenzaban a flotar en la superficie de una memoria dolorosa, y por la certeza de que cada paso que daban los alejaba de la versión de sí mismos que una vez creyeron inmutable. A la mañana siguiente, cuando salieron del hotel, encontraron una nota pegada en la puerta. No era una amenaza, ni una advertencia. Era una dirección, un barrio de las afueras, un nombre que ella no le había dado a nadie. R sigue viva. No es como la recordás. No está sola. No confíes en nadie. Lucía se quedó de piedra. Simón le arrancó la hoja de la mano y la leyó 2 veces sin entender lo que implicaba. Renata. ¿Podía ser cierto? ¿Y si todo lo que ella creyó hasta ahora no era más que un eco deformado por la culpa? ¿Y si alguien había querido que pensara que su hermana estaba muerta? La historia, que parecía cerrarse con la aceptación del pasado, acababa de abrir una puerta completamente nueva, y detrás de esa puerta podía estar la respuesta que cambiaría todo. Porque si Renata seguía viva, entonces alguien había mentido desde el principio. Y lo que estaba en juego ya no era solo la memoria, era la verdad misma. La dirección escrita en esa hoja desgastada era tan precisa como extraña. Un número torcido en una calle sin asfaltar, en un barrio donde las señales se borraban con el polvo del abandono, como si todo aquel sector de la ciudad hubiera sido deliberadamente empujado hacia el olvido. Lucía no pronunció palabra durante el trayecto. Iba sentada en el asiento del copiloto del auto de Simón, con los ojos fijos en la ventanilla, pero sin ver el paisaje, como si cada segundo que pasaba la empujara más profundo en un túnel donde las emociones no sabían si encenderse o replegarse. El nombre de Renata no era una simple palabra para ella. Era un ancla, un símbolo, una herida sin cerrar que había definido cada elección, cada silencio, cada impulso de sobrevivir en vez de rendirse. Ahora, la posibilidad de que su hermana estuviera viva, después de haber sido llorada, recordada, maldecida y venerada en igual proporción, sacudía no solo su mundo interno, sino toda su percepción de lo real. Porque si eso era cierto, entonces cada decisión tomada desde su ausencia quedaba suspendida en el aire, como un edificio construido sobre los escombros de una mentira. Simón, al volante, también luchaba contra su propia tormenta interna. No podía sacarse de la cabeza la expresión que había cruzado el rostro de Lucía al leer aquella nota, ni la voz de Julián repitiendo que no confiara en nadie. ¿Quién habría dejado ese mensaje? ¿Cómo sabían lo que sabían? ¿Y por qué ahora, justo cuando ella comenzaba a romper el círculo de silencio que había arrastrado durante tantos años? Al llegar, se encontraron con una construcción baja, de ladrillos expuestos y sin ventanas visibles desde el frente. Era una de esas casas que parecen abandonadas, pero que al acercarse se sienten inquietantemente vivas, como si alguien estuviera detrás de las paredes, respirando muy despacio. No había timbre, ni cartel, ni campanilla, solo una puerta de hierro oxidado con una mirilla en el centro, cubierta por una tapa metálica. Lucía se adelantó sin esperar a Simón y golpeó la puerta 3 veces. Esperaron. Luego golpeó una vez más, esta vez más fuerte, como si esa última vez tuviera el ritmo exacto que alguna clave olvidada requería. La tapa de la mirilla se deslizó hacia un lado con un chirrido grave. Desde el otro lado, una voz femenina, áspera y desconfiada, preguntó sin rodeos: ¿Quién te envió? Lucía tragó saliva, sintiendo un nudo en el estómago que la hizo tambalear un segundo. Julián, el fotógrafo. Él me dijo que viniera. Dijo que mi hermana está viva. Hubo un silencio que duró exactamente 4 latidos de corazón. Luego, un clic, y otro, y otro. 3 cerrojos se deslizaron con lentitud. La puerta se abrió apenas, dejando ver solo un ojo pálido, brillante, lleno de desconfianza y de algo más profundo. Miedo. Entra sola. Él se queda afuera. Simón dio un paso, pero Lucía lo detuvo con la mano sin mirarlo, solo confiando en que él entendería. Y él lo hizo. A regañadientes. Pero lo hizo. Ella entró. La puerta se cerró de inmediato, y el eco del golpe metálico retumbó en su pecho como una sentencia. El interior no tenía nada de hogar.
Era un refugio improvisado, con las paredes cubiertas de mantas viejas, muebles de segunda mano y una luz tenue que parecía filtrarse desde una única lámpara colgada con un cable desnudo. El aire olía a encierro, a humedad, pero también a algo más indefinible, una mezcla entre tabaco antiguo, miedo acumulado y una historia que no había sido contada nunca. La mujer que la recibió no era joven, pero tampoco anciana. Tenía el rostro marcado por arrugas no naturales, las que no provienen de los años, sino de los secretos. Su cuerpo era delgado, su postura tensa, y en sus ojos había algo que golpeó a Lucía con una fuerza indescriptible. No era Renata, pero la conocía. «Vos sos Lucía», dijo la mujer, sin presentarse. «Sos igual a como ella te describía, aunque más rota de lo que pensábamos». Lucía sintió que el piso se deslizaba bajo sus pies. «¿Dónde está? ¿Está acá? ¿Está viva?» Las palabras le salieron atropelladas, sin control, como si su cuerpo ya no respondiera a la lógica, solo a la urgencia. La mujer negó con la cabeza, no como quien responde a una pregunta, sino como quien se prepara para dar una explicación demasiado larga. «Sí, está viva, pero no como te la imaginas. No es la Renata que guardas en la cabeza. Ella no murió físicamente, pero hace mucho que no vive como una persona. La escondimos. Nos pidió que lo hiciéramos. Estaba aterrada. Sabía que si se quedaba en el sistema, alguien iba a volver a buscarla. Y no quiso que vos lo supieras. Por eso fingimos todo». Lucía sintió que la respiración se le iba de a poco, como si el aire ya no alcanzara. «¿La enterraron sabiendo que estaba viva? ¿Le hicieron eso a mamá? ¿A mí?» La mujer bajó la mirada, no con culpa, sino con resignación. Fue su decisión. Ella creyó que era la única forma de que vos siguieras adelante. No quería arrastrarte. No quería que te mataran como intentaron hacerlo con ella. Ni siquiera sabes lo cerca que estuviste de desaparecer también. Lucía se tambaleó. Tuvo que apoyar la mano en la mesa para no caerse. El mundo se había quebrado en 1.000.000 de piezas. Su historia, su culpa, su duelo, todo había sido una construcción sin cimientos. Pero no era el alivio lo que sentía. Era algo más retorcido. Traición. Porque la había dejado sola. Porque la había condenado a vivir con un dolor que podría haberse evitado. «Quiero verla», dijo con una determinación que le quemaba en la boca. La mujer levantó la vista. Por un segundo pareció dudar. «No sé si eso es lo mejor. No está como antes». Renata cambió. Lucía se acercó hasta quedar a menos de un palmo de su rostro. «No me importa. La quiero ver. Porque esta vez no me voy a quedar quieta mientras alguien que amo se rompe en pedazos». Y en ese instante, la mujer supo que ya no podía evitar lo inevitable. Que la reunión que había sido postergada durante años acababa de volverse irreversible. Renata seguía viva. Y al verla, Lucía iba a descubrir algo más devastador que su ausencia. Renata la culpaba, no por no haberla salvado, sino por haber sobrevivido. La puerta crujió como si la madera misma se resistiera a abrirse, como si aquel cuarto hubiera estado cerrado durante tanto tiempo que cualquier intento de entrar en él fuera una profanación. Lucía caminó detrás de la mujer sin preguntar nada más, sin mirar hacia los lados, sin respirar con normalidad. Su cuerpo avanzaba, pero su mente estaba suspendida en ese umbral invisible donde los sueños se mezclan con las pesadillas, y donde cada paso duele más que el anterior, porque uno no sabe si está a punto de cumplir un deseo o de enterrarlo para siempre. El pasillo era estrecho, cubierto de mantas en las paredes como si el sonido mismo estuviera prohibido allí. No había ventanas, no había luz natural, solo una bombilla anaranjada que colgaba de un cable retorcido, lanzando sombras torcidas en las esquinas. Lucía se detuvo un instante antes de entrar al último cuarto. No sabía qué esperaba ver, pero sí sabía que lo que encontrara al otro lado de esa puerta no iba a devolverle a la Renata que amaba, ni iba a curar en un solo segundo todo el tiempo robado por el silencio. La mujer asintió en silencio y abrió la puerta. Lucía dio un paso, uno solo, y se detuvo. La vio sentada en el suelo de espaldas, con una manta sobre los hombros, frente a una pared blanca en la que había dibujos hechos con crayones. No eran dibujos infantiles, eran símbolos, figuras abstractas, algunas incompletas, otras tachadas con furia. El aire olía a encierro y a miedo seco,
ese miedo que ya no grita ni tiembla, sino que simplemente existe. Renata tenía el cabello largo, desordenado, más oscuro que antes, y un cuerpo más delgado, más frágil. Pero era ella, aunque todo en su presencia dijera lo contrario. Lucía sintió que se le desarmaba el pecho. No sabía si llamarla, si correr hacia ella, si tocarla, si pedir perdón o gritar. No sabía nada. Solo sabía que esa silueta que había creído perdida estaba allí, tangible, viva, y al mismo tiempo tan lejana que dolía más que la ausencia. Renata, susurró con una voz que apenas la reconoció como suya. La figura en el suelo no se movió al principio, pero segundos después giró apenas el rostro, como si esa palabra hubiera golpeado una parte dormida de su conciencia. Sus ojos eran oscuros, grandes, y al ver a Lucía, no brillaron de emoción, no corrieron lágrimas, no hubo sonrisa, solo una frase, seca, afilada, que partió la habitación en dos. No tenías que venir. Lucía sintió cómo se le cerraba la garganta, no por la frialdad de la frase, sino por el tono. Era como si ella supiera que aquel reencuentro no era una salvación, sino una invasión, como si estuviera preparada para todo, menos para volver a ser vista. Pensé que estabas muerta. Lloré por vos. Grité tu nombre cada noche durante años. No sabes lo que fue, comenzó a decir Lucía, dando un paso más, con la voz quebrada. Pero Renata se levantó, lentamente, sin apuro, y la miró de frente. ¿Y vos sabés lo que fue estar viva y ver cómo todos se olvidaban de mí? Preguntó con una voz tan serena que dolía. ¿Sabés lo que fue oír tu nombre en las noticias, escucharte dar entrevistas, verte marchar por los derechos de las mujeres como si fueras la única víctima? ¿Vos te olvidaste de preguntarte si había alguien más atrapada todavía? Lucía se paralizó. Yo no sabía, murmuró. Nadie me dijo que... Claro que no sabías, interrumpió Renata, porque era más fácil creerte la hermana mártir, porque necesitabas esa historia para sobrevivir, porque si sabías que yo estaba viva, ibas a tener que cargar con otra verdad más fea, que preferiste creer que estaba muerta a preguntar demasiado. Lucía sintió el golpe sin que hiciera falta levantar la voz. Lo sintió en los huesos, en la nuca, en la culpa vieja que había aprendido a maquillar con luchas, con activismo, con causas nobles que escondían un vacío que nunca había podido nombrar. Quiso explicarse. Quiso gritar que ella no tuvo elección, que la engañaron, que la manipularon, que lloró cada día, pero supo que no servía. Supo que no había palabras que desarmaran lo que estaba tan quebrado desde hace tanto. Me escondieron, sí, continuó Renata. Me protegieron, pero también me condenaron. Y yo lo permití, porque estaba rota, porque tenía miedo, porque después de lo que me hicieron, no quería que nadie me viera así. Pero nunca esperé que fueras vos la que siguiera adelante como si nada. Vos, la que me prometió que siempre íbamos a estar juntas. Lucía se acercó despacio. Sus pasos eran pesados, no por el cuerpo, sino por el alma. Estoy acá porque no puedo más con lo que me pesa adentro, porque todo lo que soy está sostenido sobre una historia incompleta, porque necesito que me perdones. Renata la miró fijamente. No había odio, no había ternura, solo verdad. No vine para perdonarte, ni para que me salves. Vine para decirte que ya no soy tu hermana. Soy otra cosa. Soy alguien que tuvo que enterrarse viva para que vos pudieras respirar. Y eso no se cura con un abrazo. Lucía sintió que se le quebraba el pecho, no por el rechazo, sino por la certeza de que Renata decía la verdad. No podía recuperarla. Solo podía respetar su dolor. Simón esperaba fuera, sin saber lo que ocurría tras esas paredes, pero sintiendo que algo irrevocable estaba pasando, algo que cambiaría el curso de esa historia para siempre. Cuando Lucía salió, una hora más tarde, su rostro estaba sereno, pero sus ojos ya no eran los mismos. Se sentó junto a él en el auto. No lloró. Solo dijo con voz clara: Renata vive, pero no quiere volver. No quiere que la salven. Solo quiere que la dejen ser lo que pudo con lo que le quedó. Simón arrancó el auto en silencio, y entonces Lucía abrió el cuaderno azul. No tachó su nombre. Lo dejó escrito. Porque algunas heridas no se cierran, solo se aprenden a llevar, y esa era la suya. La ciudad se extendía frente a ellos como una criatura que nunca duerme.
llena de ruidos, luces y rostros que van y vienen sin detenerse a mirar el peso que otros arrastran en silencio. Lucía no dijo una palabra durante el camino de regreso. Mantenía el cuaderno abierto sobre las piernas, su dedo recorriendo las páginas sin detenerse, como si buscara en ellas una forma de entender quién era ahora, qué significaba todo lo vivido, y qué se hacía cuando la verdad no traía alivio, sino una forma distinta de sufrimiento, más compleja, más sutil, más solitaria. Simón la miraba de reojo con el corazón apretado, sabiendo que el momento más difícil no había sido encontrar a Renata, ni enfrentar a Mateo, ni desenterrar el pasado. El verdadero reto era entender cómo seguir existiendo después de la verdad. No era fácil mirar a una persona y ver cómo se desarma frente a vos sin emitir un solo gemido, cómo el dolor se le acomoda en los huesos de una manera casi elegante, silenciosa, como esas grietas invisibles en los puentes que un día colapsan sin previo aviso. Cuando llegaron al hotel, no subieron enseguida. Se sentaron en el capó del auto, frente a la calle vacía, bajo una farola parpadeante que parecía colgar de un cielo sin estrellas. El aire era frío, pero soportable, y había algo en esa quietud nocturna que les permitía hablar sin necesidad de mirarse, sin exigencias, sin máscaras. No sabía que perder algo que nunca tuviste podía doler tanto, murmuró Lucía, con la voz tranquila, pero afilada como una hoja que lleva mucho tiempo guardada. Simón bajó la cabeza. Sus pensamientos giraban en espiral, tratando de encontrar algo que pudiera decir sin sonar falso, sin parecer condescendiente, sin robarle el protagonismo a esa herida que necesitaba su propio espacio para cicatrizar. A veces no se trata de tener o perder. A veces el dolor viene de entender que no se puede volver atrás, que lo que fue ya no va a ser de nuevo, por mucho que lo desees, y eso te obliga a construir algo nuevo sobre las ruinas, aunque no sepas por dónde empezar. Lucía lo miró por un momento, no con ternura, ni con gratitud, con respeto, como quien reconoce que alguien ha comprendido lo más hondo sin necesidad de vivirlo en carne propia. ¿Y vos qué vas a hacer ahora, Simón?, preguntó de pronto sin aviso. Ahora que sabes quién soy de verdad, ahora que viste todo esto, ¿seguís pensando que vale la pena estar cerca? Él la miró sin apartar la vista. No me acerqué porque fueras fuerte, me acerqué porque vi que luchabas, y no hay nada más real que eso. La gente finge ser muchas cosas, pero casi nadie se atreve a mostrarse roto y seguir adelante igual. Vos no sabés cuánto poder hay en eso. Lucía sonrió. Fue una sonrisa pequeña, pero honesta, como si algo dentro de ella se hubiera aflojado por un segundo, lo justo para permitir un gesto de vida. Antes quería cerrar este cuaderno, dijo, acariciando la tapa azul con los dedos. Creía que si lo terminaba, iba a poder seguir con mi vida. Pero ahora sé que no tiene final. No todavía. Porque no se trata de tachar nombres. Se trata de escribir quién quiero ser ahora. Simón asintió en silencio. Lo entendía perfectamente. Entonces escribí. Pero no para ellos. Escribí para vos. Para la que fuiste. Para la que sos. Para la que vas a ser después de esto. Lucía abrió el cuaderno. Buscó una página limpia y escribió lentamente, con una caligrafía más firme que antes, sin tachaduras, sin temblores. No soy solo una sobreviviente. Soy una mujer que eligió levantarse aun cuando nadie le garantizaba nada. Luego cerró el cuaderno y lo apoyó sobre su pecho, como si ese acto sellara algo más profundo que la simple escritura de una frase. Como si por fin hubiese tomado control no de la historia pasada, sino de la que aún le quedaba por vivir. El sol comenzó a asomar en el horizonte, tímido, pero inevitable. El tipo de amanecer que no se celebra con aplausos, pero que marca el inicio de algo nuevo. Simón la miró por última vez antes de levantarse del capó. ¿Y ahora? Lucía lo miró. Se encogió de hombros y sonrió de nuevo, esta vez con algo más cercano a la paz. Ahora empiezo a vivir sin miedo, aunque duela, aunque no tenga todas las respuestas, porque entendí que sobrevivir no es suficiente si no te permitís volver a ser feliz. Y con esas palabras dio media vuelta, se colgó la mochila al hombro y comenzó a caminar por una calle que ya no era la misma, porque ahora ella había cambiado. Ya no era la mesera de las cicatrices escondidas, ya no era la hermana rota, ya no era la víctima callada. Ahora era Lucía, y por primera vez
Su historia le pertenecía.